Gracias a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Yo voy a hacer una presentación sobre el estado de las nanotecnologías en América Latina. Trabajo en una universidad pública en México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es al mismo tiempo co-sede, dividimos la sede de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. La otra pata de la sede está en la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, y nuestra red se llama así RELANS, como está presentado en esta diapositiva. Las dos primeras diapositivas son una referencia general a RELANS para que aquellos que tengan interés nos puedan contactar. Esta es la página web de nuestra red y aquí son algunas de las publicaciones que hemos realizado. Actualmente contamos con cerca de 42 miembros, la mayoría de ellos son académicos de diversas universidades de América Latina y el Caribe, y estas son algunas de las publicaciones y encuentros, inclusive algunas traducidas, como el primer libro sobre nanotecnologías en América Latina, también en inglés. Todas estas publicaciones están online gratis en la página de la RELANS. Ok, vamos entonces al tema. Voy a hablar sobre las principales características y algunos temas de política de nanotecnología en América Latina. En primer lugar, me voy a referir al contexto de cómo esto de las nanotecnologías ha sido promovido en América Latina desde finales de los años 90 y principios de este siglo. En segundo lugar, me voy a referir a las capacidades y las iniciativas de nanotecnología en América Latina. Y en tercer lugar, a algunos de los retos o desafíos que esto presenta para nuestra región. Respecto a lo primero, diversas organizaciones internacionales han estado, todavía hoy en día, impulsando este paradigma de que para poder incorporarse al desarrollo mundial hoy en día hay que transitar hacia una economía del conocimiento, o knowledge economy, como dicen en inglés. Y dentro de este paradigma, el tema de las nanotecnologías ha sido un tema clave. Esto hay que entenderlo dentro de la situación de inequidad, de pobreza y de diferenciación que existe en América Latina, donde hay prácticamente casi 300 millones de personas que viven en pobreza, 60 millones de niños que no tienen acceso a agua potable, 300 millones de niños desnutridos. Y frente a esta situación que todos conocemos directamente, se plantea que la economía del conocimiento es uno de los principales instrumentos para llegar a la innovación y al desarrollo. Y siempre se utiliza el ejemplo de los tigres asiáticos como una alternativa, es decir, si ellos pudieron pasar en 20 años a ser de economías en desarrollo a economías desarrolladas, ¿por qué nosotros no podremos? Aquí quiero llamar la atención que el problema es cómo llegar a eso y mencionar que, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial y de la OECD, desde finales de los años 90 han estado promoviendo este paradigma de la economía del conocimiento. Inclusive, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, Chile fue proyecto piloto para los institutos Milenio y desde 1999 se está promoviendo
con fondos compartidos del Banco Mundial y del gobierno chileno, institutos Milenio, que son institutos, centros de excelencia, uno de los cuales ya recibió financiamiento desde el año 99 para nanotecnología. Pero hay una gran diferencia entre este camino que se está promoviendo hoy en día y el camino que transitaron aquellos países como Japón y los tigres asiáticos. Y vale la pena tener en cuenta esto para prestar atención al contexto. Los que se llaman países últimamente desarrollados, que son estos de Japón, Corea y el resto de los tigres asiáticos, no solamente impulsaron proyectos de excelencia en tecnología, sino que elevaron el nivel de educación desde la escuela elemental o primaria, en todos los niveles. Mientras que en América Latina, lo que se está creando desde fines de los 90 son centros de excelencia en el alto nivel de la educación, y al contrario, a nivel de primaria y secundaria se ha privatizado totalmente la educación, con consecuencias muy diferentes a una generalización del aumento de la calidad de la educación como fue en aquellos otros países. Además, tanto en Japón como en los otros países del sudeste asiático, la incorporación al mercado mundial fue paulatino, y una vez que se lograban niveles de competitividad sector por sector, mientras que en América Latina a principios de los 90 fue una abertura violenta en poco tiempo y sin prácticamente restricciones. Además, en aquellos países de último desarrollo, el gobierno supervisó, no solamente daba beneficios a las empresas innovadoras, sino que castigaba a aquellas que no cumplían con lo prometido, mientras que en América Latina se ha estado dando crédito a la empresa privada sin ningún tipo de control y en la mayoría de los casos desperdiciando totalmente las inversiones. Además, la participación de los trabajadores ha tenido un papel importante, ya sea en la distribución de los beneficios, ya sea en el incremento de los salarios en esos países, mientras que en nuestros países de América Latina no hay ningún tipo de atención para la calificación del trabajo o para el aumento de los salarios, sino que por el contrario. De manera que este es parte del contexto, porque generalmente nos dicen que es posible a través de incorporarse a nuevas tecnologías seguir el camino de aquellos países, pero el camino que siguieron aquellos países es muy diferente por el que estamos transitando en América Latina hoy en día. Además, en la mayoría de los países de América Latina no ha habido un diagnóstico sobre cuáles son las áreas estratégicas para desarrollar las nanotecnologías y por qué hacerlo. Muchos países que no tienen una tradición científica importante y países pobres están embarcándose en esto y por simplemente como una receta. Nosotros hemos hecho cuadros donde se reproducen las políticas de ciencia y tecnología y son prácticamente recetas que hay para todos los países, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y por cierto, no hay ningún tipo de transparencia para el consumidor de lo que se está haciendo. ¿Cuáles son las iniciativas y capacidades en América Latina? Bueno, hay mucha cosa hecha. Y aquí el tamaño de la letra tiene que ver con la importancia también del desarrollo. En primer lugar, Brasil tiene mucha investigación en nanotecnología. Voy a pasar esto rápido porque la línea que me sigue va a tratar específicamente el caso de Brasil. Luego México, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Costa Rica, todos esos países y otros más en menor medida también tienen investigación en nanotecnología. Las publicaciones en nanotecnología han ido incrementándose desde finales de la década del 90 y durante este siglo en forma consistente. Y aquí voy a pasar rápidamente por algunos de los principales países. Brasil, por ejemplo, desde el 2001 el gobierno brasileño está financiando redes de nanotecnología y a partir del 2004 tiene el primer programa de nanotecnología incorporado al Plan de Desarrollo Nacional. Lugares donde se investiga en Brasil hay muchísimos y como dije, Arline va a detenerse con mayor particularidad en este caso. México, a pesar de que no tiene un programa nacional de nanotecnología, está prometido desde el año 2001, pero aún no lo tiene. Sin embargo, ya desde el año 2001
los planes de ciencia y tecnología colocan a las nanotecnologías como un área estratégica y ha desarrollado mucha inversión en infraestructura, inclusive tiene parques de alta tecnología, uno de ellos dedicado específicamente a nanotecnología en el área de Monterrey, tiene institutos nacionales de nanotecnología, tiene una red nacional de nanotecnología y alrededor de 60 empresas ya trabajando en investigación y desarrollo de productos con nanotecnología. Ahí hay un mapa que ustedes pueden ver después, supongo que se quedan con los PowerPoints, de los principales lugares donde se investiga y se promueve la nanotecnología en México. En Argentina, en el año 2006, se crea la Fundación Argentina de Nanotecnología, una organización del gobierno explícitamente dedicada a la promoción de la nanotecnología. Existen 4 redes, en realidad existen 5, 4 financiadas como redes y una última que tiene que ver con cuestiones médicas de nanotecnología. Y hay un centro virtual que aglutina los principales lugares donde se investiga en nanotecnología. Más de 20 compañías están también investigando o produciendo y vendiendo productos con nanotecnología en Argentina. Y aquí están los principales lugares en Argentina donde se trabaja en el tema. Estos 3 que vienen después están con letra pequeña, no espero que... así hasta se da para leer. Pero lo que quiero mostrar ahí es la inversión importantísimas en nanotecnología que se están haciendo en los 3 países. Por ejemplo, este es el caso de Brasil, que en los últimos años ha desarrollado institutos nacionales, en el sentido de que no solamente son institutos que trabajan con su propia gente, sino que son de acceso a todos los centros de investigación del país y por lo tanto son de carácter nacional y tienen inversiones muy importantes en infraestructura en toda esta década, primera década pasada de este siglo. Lo mismo en el caso de México, si ustedes ven ahí las fechas, montones de infraestructura, mucha inversión se está haciendo en nanotecnología en diversos lugares. En Argentina también, aunque bastante lejos en términos de inversión comparando con México y con Brasil, pero también en Argentina se están desarrollando y ahí pueden ver ustedes las fechas, hay laboratorios muy nuevos en nanotecnología. En Brasil existen más de 160 empresas y compañías que investigan y producen y venden en el área de nanotecnología y ahí están los sectores, como pueden ver ustedes, bueno, el tamaño de Brasil también hay prácticamente en todos los sectores. En México también varios sectores, hay más de 60 empresas. A través de la red nosotros hemos hecho 2 investigaciones, una en Brasil y otra en México, son las únicas 2 conocidas que sabemos que recogen la información sobre empresas trabajando en nanotecnología en esos 2 países. En Argentina el gobierno a través de la Fundación Argentina ha hecho un informe y tiene creo que 24 señaladas. Aquí están las argentinas y sus sectores. ¿Cuáles son las características comunes o generales a las políticas de nanotecnología en América Latina? En primer lugar, el objetivo. El objetivo explícito de las políticas es incrementar la competitividad y ganar mayor acceso al mercado global, de manera de que los beneficios sociales se entienden como un resultado mecánico y automático y por lo tanto indirecto de esa incorporación al mercado mundial y a la competitividad. Se han desarrollado considerables esfuerzos para desarrollar la infraestructura de investigación de modo de calificar recursos humanos y de que los expertos no migren del país y tengan condiciones equivalentes a la de los países desarrollados en sus laboratorios.